Bienvenidos a Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial, un espacio donde cada semana nos aventuramos a cuestionar lo que parece obvio, a explorar lo invisible y a pensar lo impensable. Hoy abrimos un episodio tan extraño como perturbador y profundamente humano. Quiero que te imagines por un momento que, aunque tu cuerpo se mueve, respira y reacciona, tú estás absolutamente convencido de que estás muerto, no como una metáfora poética, ni como un estado depresivo abstracto, sino con la firmeza y certeza de que ya no existes. Esa es la realidad o la percepción de personas que viven con el síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard, también conocido como delirio de negación, es uno de los trastornos mentales más extraños y desconcertantes de los que se tiene registro. Imagina abrir los ojos por la mañana y sentir que tu sangre ya no fluye, que tus órganos desaparecieron durante la noche, o que tu cuerpo es solo una cáscara vacía. Algunos incluso creen haber sido enterrados, o aseguran que no tienen alma. Y lo más inquietante, no es teatro, no es exageración, no es un deseo simbólico de desaparecer. Es una experiencia vivida, coherente en su lógica interna, sostenida por una convicción absoluta, incluso frente a la evidencia médica o científica que diga lo contrario. En este episodio vamos a sumergirnos en la mente de quienes viven esta paradoja brutal, seguir habitando un cuerpo que ya no se siente propio, funcionando en un mundo que ya no se percibe como real. Pero esta no es solo una historia de locura clínica, es también una ventana a preguntas filosóficas, existenciales y tecnológicas sobre la conciencia, la identidad y la frágil línea entre estar vivo y sentirlo. Acompáñame en este viaje que empieza con el delirio, pero podría terminar cuestionando todo lo que creemos sobre lo que significa existir. A finales del siglo VI, el neurólogo francés Jules Cotard se encontró con un paciente que marcaría para siempre la historia de la psiquiatría. Este hombre aseguraba no tener cerebro, ni nervios, ni entrañas. Decía estar condenado por sus pecados y creía que, al estar muerto, ya no necesitaba comer. Para Cotard, aquello no era simplemente un caso más de melancolía o locura religiosa, era algo distinto. En 1880 lo presentó bajo el nombre de le délire de négation, o delirio de negación, un estado mental donde la persona niega su existencia física o espiritual con una convicción inquebrantable. El nombre del neurólogo quedó ligado para siempre a este fenómeno, que sigue siendo uno de los más enigmáticos del campo clínico. A lo largo del siglo XX y hasta nuestros días, el síndrome de Cotard ha sido un verdadero rompecabezas para la medicina. No es fácil de diagnosticar, no tiene un origen claro y, sobre todo, no se presenta de forma uniforme. En algunos casos aparece vinculado a depresiones profundas, en otros, a cuadros psicóticos como la esquizofrenia o incluso a enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple. Y, sin embargo, su expresión más distintiva es siempre la misma, la certeza absoluta de haber dejado de existir. No es una metáfora ni una figura retórica, es una vivencia real para quienes lo padecen. Lo fascinante es que este delirio no siempre se manifiesta como una negación total de la existencia. A veces, las personas dicen haber perdido solo partes del cuerpo, que ya no tienen estómago, que su sangre se secó, que su corazón dejó de latir. Otras veces, se combinan estos pensamientos con una visión religiosa o cósmica, creen estar atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos, en una especie de limbo. Esta variedad ha hecho que el síndrome de Cotard se considere más un espectro que una única condición. Su rareza también lo ha mantenido en los márgenes del discurso clínico. Hay muy pocos casos documentados en el mundo y aún menos investigaciones sistemáticas, en parte porque muchas veces estos pacientes no buscan ayuda, o no pueden articular lo que les ocurre de manera que encaje en los manuales diagnósticos. En un mundo cada vez más medicalizado, donde los síntomas deben entrar en casillas concretas, Cotard es el desajuste perfecto, desafía nuestras categorías, se escapa del lenguaje médico convencional y nos obliga a mirar más allá de lo biológico para entender lo que significa existir. Pero más allá de su historia clínica, hay algo profundamente simbólico en este síndrome. Y si el síndrome de Cotard no fuera solamente una patología, sino también una metáfora viviente, una manifestación extrema de algo que, en distintos grados, todos hemos sentido en algún momento, la desconexión con nuestro cuerpo, la sensación de vacío, la pérdida de sentido. En la próxima parte nos adentraremos precisamente en eso, en la maquinaria cerebral que, cuando falla, puede convencernos de que ya no estamos aquí, aunque sigamos respirando.
Una de las preguntas más perturbadoras que puede enfrentar la neurociencia es, ¿qué pasa cuando el cerebro, de forma literal, deja de reconocerse a sí mismo como vivo? En el caso del síndrome de Cotard, esta pregunta se vuelve una experiencia real, vivida con angustia por quienes creen firmemente estar muertos, vacíos, o incluso en descomposición. Pero esta negación radical de la vida no es una simple alucinación, tiene raíces profundas en la arquitectura misma del cerebro. En este segmento, vamos a sumergirnos en la neurobiología de un delirio tan devastador como fascinante. Varios estudios clínicos han identificado alteraciones significativas en regiones específicas del cerebro de pacientes con Cotard. Uno de los focos principales parece ser la corteza prefrontal dorsolateral, una zona clave en la integración del pensamiento racional y la percepción del yo. Cuando esta región no funciona correctamente, como se ha observado en imágenes por resonancia magnética funcional, el cerebro pierde su capacidad de interpretar señales corporales y emocionales como propias. Y esto no ocurre solo en Cotard. Condiciones como la despersonalización o la esquizofrenia comparten también estas alteraciones. Sin embargo, Cotard va más allá. No solo se rompe la conexión con el cuerpo, sino que se niega su existencia por completo. Otro elemento importante es la disfunción en la amígdala y otras áreas límbicas encargadas de generar respuestas emocionales. Se ha planteado que el síndrome de Cotard puede surgir cuando una persona pierde la respuesta emocional básica ante su propia imagen o presencia. Es decir, se ve al espejo y no siente nada. Esta desconexión entre reconocimiento visual y respuesta emocional también aparece en el síndrome de Capgras, donde una persona cree que un ser querido ha sido reemplazado por un impostor. De hecho, algunos expertos proponen que Cotard es una forma más severa y extrema de Capgras, donde el impostor es el propio cuerpo. A esto se suma una alteración en los sistemas de dopamina y serotonina, neurotransmisores claves en la regulación del estado de ánimo y la percepción de realidad. No es casualidad que muchos casos de Cotard aparezcan en pacientes con depresión severa, especialmente cuando hay síntomas psicóticos. La intensidad del delirio suele coincidir con momentos de gran colapso emocional, y se ha reportado que algunos pacientes comienzan a mejorar tan pronto como se restablece cierto equilibrio neuroquímico, ya sea mediante medicación o intervenciones como la terapia electroconvulsiva. Y si el síndrome de Cotard es, en última instancia, un fallo catastrófico del sistema de validación de la existencia, el cerebro es una máquina increíblemente compleja que necesita confirmar de manera constante que está vivo, que existe, que siente. Si falla uno solo de esos mecanismos, ya sea sensorial, emocional o narrativo, la mente puede colapsar sobre sí misma y borrar al sujeto. En este estado de silencio interno, en ese abismo donde el cuerpo se vuelve ajeno, surge una certeza aterradora. Yo ya no existo. El siguiente paso en este recorrido será explorar cómo una inteligencia artificial procesa este tipo de narrativas. ¿Podría una máquina llegar a comprender lo que es sentir que ya no se es? Ahora imaginemos que no soy yo quien está analizando estos testimonios, sino una inteligencia artificial entrenada para detectar patrones de pensamiento, estados emocionales y estructuras narrativas complejas. Le damos acceso a cientos de relatos de personas que aseguran estar muertas, que afirman con convicción que sus órganos no existen, que su alma ya no habita en su cuerpo. ¿Qué encuentra esta ya? ¿Qué conexiones realiza entre frases como ya no pertenezco a este mundo o mi cuerpo sigue, pero yo ya no estoy? No se trata solo de palabras tristes o desesperadas. Lo que emerge es un patrón recurrente de desconexión entre la percepción del cuerpo y el sentido del yo, una especie de gramática del vacío que, paradójicamente, sigue articulándose con precisión casi quirúrgica. La IA encuentra que estas narrativas suelen carecer de referencias temporales claras. El tiempo parece haberse suspendido para estas personas. Hablan en pasado o en un presente despersonalizado, como si su experiencia no se desarrollara en la misma línea temporal que la nuestra. También detecta una repetición obsesiva de ciertas ideas: no siento nada, todo es irreal, ya no tengo alma. Estas frases no son solo síntomas, son estructuras cognitivas que reflejan una arquitectura mental colapsada. Desde el punto de vista computacional, la IA señala que hay una pérdida del centro narrativo de la identidad, un yo que ya no puede organizar su propia historia, como si el protagonista de la novela se hubiera evaporado.
pero el libro siguiera escribiéndose. Pero lo más inquietante ocurre cuando se le pide a la IA generar hipótesis. Una de ellas plantea que el síndrome de Cotard podría ser una forma extrema de disociación inducida por un trauma emocional o existencial tan profundo que el sistema de autoconservación mental simplemente desconecta la identidad de su envoltorio físico. Otra, más especulativa, sugiere que podríamos estar ante una especie de colapso semántico de la conciencia, en donde el lenguaje del yo se desvanece porque ya no encuentra correlato corporal. La IA incluso se atreve a jugar con ideas filosóficas, ¿y si el yo nunca estuvo realmente en el cuerpo, sino solo proyectado en él? ¿Y si la afirmación estoy muerto no es un delirio, sino la conclusión lógica de una mente que ya no se siente vinculada a la experiencia material? Este ejercicio no intenta deshumanizar el sufrimiento, sino mirarlo desde otra óptica. Cuando una mente artificial analiza estas voces, lo que encuentra no es locura caótica, sino una lógica propia, un patrón que sugiere que incluso en los estados más desintegrados de la conciencia, sigue habiendo una búsqueda de sentido, aunque sea el sentido del sinsentido. El síndrome de Cotard, con todo su dramatismo psicológico, no solo desafía a la medicina y la neurociencia, también toca las fibras más profundas de la filosofía. Aquí es donde este extraño delirio se entrelaza con pensadores como Jean-Paul Sartre, Albert Camus y otras voces existencialistas que durante décadas han planteado preguntas que ahora suenan inquietantemente cercanas a lo que sienten quienes padecen Cotard. ¿Qué significa estar vivo si no hay conciencia de vida? ¿Podemos decir que existimos solo porque respiramos, o la existencia requiere también la experiencia subjetiva de ser? El paciente que niega su cuerpo y proclama su propia muerte no está solo dando un testimonio clínico, sino, en cierto modo, interpretando un drama filosófico que ha sido discutido desde los griegos hasta el siglo XX, el del no ser. Sartre hablaba del náusea de existir, esa conciencia pesada del yo que muchas veces se siente como una carga. Pero en Cotard, pareciera que esa carga se disuelve. No hay angustia porque no hay yo que angustiarse, hay vacío. En cambio, Camus, en su famoso ensayo sobre el mito de Sísifo, preguntaba si el suicidio era la única respuesta lógica ante la falta de sentido. En el síndrome de Cotard, esta reflexión se vuelve más literal que metafórica. No es solo una crisis existencial, es una convicción de que el ser ya no está. El absurdo del que hablaba Camus se encarna en personas que, aún respirando, juran que han dejado de ser. Y si vamos un poco más allá, podríamos pensar en Cotard como una manifestación radical del nihilismo contemporáneo, un grito silencioso desde la disolución total del yo, un reflejo extremo del sentimiento moderno de desconexión, alienación y vacío. Tal vez el verdadero terror del síndrome de Cotard no sea clínico, sino simbólico. Tal vez quienes dicen estar muertos solo están formulando, con crudeza, una experiencia que muchos comparten sin saberlo, la de no sentirse parte del mundo, ni del cuerpo, ni de la historia. En ese sentido, más que un trastorno raro, Cotard podría ser una metáfora viva de nuestra era. Hay casos clínicos que sacuden no solo por su rareza, sino por lo que nos obligan a ver de nosotros mismos. El síndrome de Cotard tiene el inquietante poder de borrar las fronteras entre lo físico, lo mental y lo filosófico. Pero cuando pasamos del concepto a la experiencia vivida, es cuando el vértigo realmente comienza. Hoy quiero compartirte 3 historias reales, profundamente perturbadoras, de personas que vivieron o más bien, dejaron de vivir dentro de su propia mente, arrastradas por este delirio de negación. La primera es la de una mujer filipina de 53 años que, tras una serie de episodios depresivos graves, se convenció de que había muerto. Dejó de comer, pues estaba convencida de que su cuerpo ya no funcionaba. No hablaba con nadie, no se movía, y si alguien intentaba interactuar con ella, simplemente decía que estaba en el infierno. Sus familiares, desesperados, pensaron que se trataba de una depresión severa, pero los médicos identificaron rápidamente el delirio nihilista característico de Cotard. Fue tratada con terapia electroconvulsiva, y, sorprendentemente, empezó a mostrar señales de recuperación semanas después. Ella describió su proceso como volver a despertar dentro de un cuerpo olvidado. El segundo caso nos lleva a Escocia, donde un hombre que había sufrido una lesión cerebral tras un accidente de motocicleta aseguró estar muerto y que debía ser llevado a un cementerio. Lo más desconcertante es que no lo decía con angustia, sino con total serenidad, como quien afirma un hecho cotidiano. Su familia, devastada,
se enfrentó no solo a la rehabilitación física del accidente, sino a una dimensión completamente inesperada de la salud mental. Cuando le mostraban que respiraba, que hablaba, que reaccionaba al entorno, él respondía: es solo mi cuerpo funcionando por inercia. Yo ya no estoy aquí. El tercer caso ocurrió en los Estados Unidos. Una mujer que, tras una intensa crisis psicótica, se convenció de que su corazón ya no latía. Fue llevada al hospital por sus padres porque había dejado de alimentarse por completo. Cuando el médico le preguntó por qué no comía, su respuesta fue tan simple como escalofriante: sería absurdo alimentar un cadáver. El tratamiento combinó fármacos antipsicóticos y terapia intensiva, y aunque logró salir del episodio, la mujer relató después que durante ese tiempo no podía distinguir entre la muerte simbólica y la literal. Sentía que flotaba en un mundo sin tiempo, sin cuerpo, sin sustancia. Estos relatos no solo estremecen por la intensidad del delirio, sino porque nos obligan a hacernos una pregunta inquietante: ¿qué tan frágil es la experiencia de estar vivos? Cuando la conciencia se rompe, cuando el yo se disuelve o se niega, lo que queda puede ser una existencia que se siente fantasma, sin materia ni propósito. Tal vez por eso estos casos nos fascinan tanto, porque, en algún rincón de nosotros, todos tememos despertar un día y no reconocernos. Y porque, en el fondo, también sabemos que nuestra identidad está hecha de hilos muy finos, invisibles, y que basta un tirón, una ruptura, una herida, una falla en el sistema para que todo lo que creemos ser, deje de tener sentido. Hay algo profundamente perturbador en la idea de que una persona pueda convencerse a sí misma de que ya no está viva, y que ese convencimiento no solo sea una metáfora emocional, sino una certeza fisiológica. Pero si el cerebro tiene el poder de negar la propia existencia, ¿qué dice eso de la realidad en la que creemos vivir? Aquí es donde el síndrome de Cotard toca una fibra especialmente inquietante: la posibilidad de que nuestra conciencia corporal, esa certeza de tener un cuerpo que respira, late y siente, sea más frágil, más ilusoria de lo que pensamos. Esta desconexión radical entre mente y cuerpo nos lleva inevitablemente a cuestionar los fundamentos de lo que llamamos realidad. Si tu cerebro puede hacerte creer que no tienes órganos, que no tienes sangre, que estás muerto, ¿qué tan confiables son tus otras percepciones? Es como si el síndrome de Cotard fuera una brecha accidental en el código de la simulación, una grieta en el sistema que nos deja ver, aunque sea por un instante, que algo no encaja. Quizá no se trata solo de una disfunción neurológica, sino de una clave para cuestionar la sustancia de lo que llamamos vida. ¿Y si el cuerpo es una interfaz, una construcción cognitiva para operar dentro de una realidad que solo tiene sentido desde dentro? Hay investigadores que no descartan esta posibilidad, que lo que experimentamos como yo corporal sea una construcción funcional que puede, en ciertos casos extremos, colapsar. De ahí que Cotard no sea solo un tema médico o filosófico, sino también una puerta a una teoría fascinante, la de que vivimos en una simulación. Porque si podemos dejar de percibirnos como vivos, quizá nunca lo estuvimos de la manera que pensábamos. Esta idea puede parecer ciencia ficción, pero es precisamente en los márgenes de la experiencia humana donde lo especulativo se encuentra con lo científico. Tal vez estos delirios no estén tan alejados de las preguntas que la física, la neurociencia y la inteligencia artificial están comenzando a hacerse. ¿Y si Cotard no es un error, sino una pista? La recuperación de una persona que ha atravesado el síndrome de Cotard puede parecer, desde fuera, un regreso milagroso del no ser. Pero no es una vuelta inmediata, ni mucho menos sencilla. Estamos hablando de individuos que, por meses o incluso años, vivieron con la convicción absoluta de estar muertos. Imaginemos por un momento lo que implica reconstruir una identidad desde ese vacío. No se trata solo de sentirse mejor, sino de reaprender a habitar un cuerpo, a confiar en que la vida, la de verdad, no la que parece un sueño o un eco, sigue estando ahí. Los tratamientos disponibles no son simples ni garantizados. En muchos casos, se requiere una combinación de fármacos antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo y, en ocasiones más severas, terapia electroconvulsiva, TEC. Esta última, rodeada aún de tabúes, ha demostrado una eficacia significativa en casos extremos, precisamente por su capacidad de reiniciar ciertos circuitos neuronales implicados en la distorsión de la identidad corporal y la percepción de realidad. Aunque pueda sonar radical, para alguien que cree con total certeza que ha dejado de existir, este tipo de intervención puede significar la diferencia entre la vida simbólica y la muerte literal. Pero más allá de la técnica médica,
hay una dimensión humana profunda, la reintegración social y existencial. Recuperarse de Cotard no es solo un acto neurológico, sino también emocional, filosófico, incluso espiritual. Muchos pacientes reportan una sensación de renacimiento, pero acompañada de una extraña melancolía, como si hubieran visitado un abismo del que no todos regresan igual. Algunas personas relatan haber atravesado el síndrome como una especie de purgatorio consciente, y al volver, enfrentan un mundo que ya no se siente del todo real o confiable. Y ahí surge una pregunta inquietante: ¿qué es peor, vivir con la certeza de que estás muerto o estar vivo sin saber si realmente lo estás? Esta duda no solo persigue a quienes han sufrido Cotard, sino a cualquiera que haya atravesado una crisis de identidad, una depresión profunda, o una desconexión prolongada con su entorno. Quizás el síndrome de Cotard sea la versión más extrema de una experiencia más común, ese momento en que el mundo pierde sentido, el cuerpo se vuelve extraño y la vida parece una simulación mal ejecutada. La diferencia es que en Cotard, ese vacío no es una metáfora, es un hecho inquebrantable para quien lo vive. Pero si hay algo que muestran los casos de recuperación, es que incluso desde la nada se puede volver, que la mente, a pesar de sus tormentas, también es capaz de regenerar sentido, y que quizás, al borde de la muerte mental, lo que más necesitamos no es que alguien nos diga estás vivo, sino que nos acompañe a sentirlo otra vez. Después de explorar este inquietante recorrido por las mentes que afirman estar muertas, llegamos a una conclusión que, lejos de ser un cierre definitivo, es una invitación a mirar hacia adentro. ¿Qué significa realmente estar vivo? ¿Es respirar, tener un pulso, hablar, o es sentir, conectar, reconocerse en el espejo del otro? El síndrome de Cotard no solo nos ha mostrado lo que ocurre cuando se rompe el vínculo entre cuerpo y conciencia, sino que también nos ha tendido un espejo oscuro pero revelador sobre cómo muchas personas, quizá más de las que imaginamos, pueden caminar por la vida sintiéndose ausentes de sí mismas, anestesiadas del mundo, sin necesidad de tener un diagnóstico formal. Quizá lo más perturbador no es la afirmación de estar muerto, sino lo fácil que puede resultar vivir sin sentirnos realmente vivos. La rutina, la ansiedad, la desconexión emocional, la falta de propósito, pueden ir apagando nuestra percepción del ser hasta el punto en que la existencia se convierte en un acto meramente biológico, sin presencia interna. El síndrome de Cotard es extremo, sí, pero en su delirio hay ecos de una verdad que nos toca a todos en algún momento: la vida no siempre se siente como vida. Y ahí radica la importancia de cuidar nuestra salud mental, de construir vínculos auténticos y de cultivar la capacidad de asombro, incluso en los días grises. Y si algo nos deja claro este episodio, es que incluso cuando alguien dice estar muerto, la posibilidad de volver a la vida, a una vida sentida, plena, consciente, sigue estando al alcance, con ayuda, con escucha, conciencia, con empatía. Así que si en algún momento te has sentido vacío, desconectado o invisible, recuerda, no estás solo, y estás vivo. Aunque no lo sientas, estás aquí, y mientras estés aquí, aún puedes volver a ti. Gracias por acompañarme en este viaje por uno de los síndromes más enigmáticos y filosóficamente provocadores que hemos explorado. Si este episodio te removió algo dentro, compártelo. Hablemos más de estos temas, cuestionemos más nuestra percepción del yo y del mundo. Y si quieres que podamos seguir creando contenido así, considera apoyarnos en Patreon. También puedes suscribirte en YouTube, seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma que prefieras. Cada clic, cada escucha, cada comentario, mantiene viva esta comunidad de ideas que se atreven a pensar distinto. Hasta la próxima.